gracias por tu palabra. Declaramos que ella es pan para nuestra vida. Declaramos, Señor, que en ella encontramos revelación, guianza para nuestro vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, qué poco caso hacemos a este versículo. Qué olvidadizos somos. Hacemos montones de planes, calculamos, razonamos y nos olvidamos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dice, si Jehová no guardare la ciudad. Primeramente nos está hablando de la casa nuestra, lo amplía más y nos habla de la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, de nada sirve un ejército, de nada sirven los vigilantes, en vano está velando la guardia. ¿Qué más dices? Dice ahí. Por demás es que os levantáis de madrugada. El afán de levantarnos de madrugada y que vayáis tarde a reposar. Hay gente que casi no tiene reposo. No reposa por el afán del trabajo, por el afán de más dinero. Por demás es que os levantéis de madrugada, tratando de prosperar, tratando de avanzar. Dios no ha tomado en cuenta en ninguno de estos casos. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a tu casa o a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto debemos entenderlo en esta parte, pues que a su amado, a aquellos que ponen a Dios en primer lugar, que hacen que sea Dios el que edifique, va a suceder algo. Dios le dará tranquilidad, Dios le va a dar reposo, Dios le va a dar sosiego. Mire usted la ventaja que hay en que sea Jehová quien edifique la casa. Que sea Jehová. Jesucristo soltaba diciendo, ¿por qué os afanáis? Estamos deprisa en todo. Y Dios muchas veces es el último en el horario. Oramos si tenemos tiempo. Ofrendamos de lo que nos sobra. En la lista de los gastos no está en primer lugar Dios. Como decir diezmo.
u ofrenda. Otras cosas están en primer lugar. Y esas cosas que están en primer lugar realmente vienen siendo al final de esto el Dios tuyo. Si hay algo que se aprendió en la Iglesia Católica fue contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? El primer mandamiento de la ley de Dios. En el Catecismo Católico, ahora se me están haciendo los olvidadizos. Cuando no le conviene una cosa, se hace como que no sabe. ¿Qué iglesia me ha dado tú, mi Dios? ¿Qué tanto me quiere? Pues la respuesta es que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Está aquí. Pero no ha llegado aquí. No ha llegado al corazón. Si Jehová no edificare la casa, aun cuando llegue la primera criatura a tu casa, o si todavía no es que llegará, sino que ya está, piensa en Dios en primer lugar. Yo estaba con mi esposa en un lugar antier, en un supermercado. Casi se me llenan los ojos de lágrimas porque vi que la mamá estaba ocupada en cierto asunto y tenía una niña que no sabe hablar, es chiquita. Pero ¿sabe usted qué tenía en sus manos? El teléfono con dibujo. Y no sabía hablar. Ya la mamá le está enseñando a entretenerse con el teléfono. Yo decía, pobre criatura, ¿qué será de esta criatura en el futuro? Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, precisamente lo que están creando hijos, o tienen los hijos todavía en la casa, es que Dios debe estar en primer lugar, aún en la lectura bíblica. ¿Qué tipo de música escuchan en tu casa? Pregunto yo. ¿Qué tipo de música escuchan en tu casa? ¿De qué estamos llenando a nuestros hijos? Estos de si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. En vano trabajan los que le edifican. Mire usted cómo por varios años los padres le entregaron la educación al gobierno. Y mire usted cuál ha sido el resultado. Para que nos educaran bien los hijos, para que tuvieran buen comportamiento. Y sin embargo, lo que le enseñaron fue a contestar para atrás al papá o a la mamá, a ser respondones. Ya usted sabe, yo no voy a hacer una lista de lo que ya usted sabe, como el asunto de las escuelas en este país. Usted le entregó todo al gobierno, aunque quiso ser responsable de la crianza de sus hijos, de levantarse temprano y enseñarle, educarlo en la casa. Y miren el resultado de eso. Es que si Jehová no edificare la casa, si Jehová no está en primer lugar, si Jehová no está en número uno en la lista de nuestras prioridades, yo tuve que disciplinar
disciplinarme para orar siendo jovencito. Yo tuve que disciplinarme para leer la Biblia. Me acuerdo que tomé una decisión para autodisciplinarme. Y decidí, siendo jovencito, no voy a desayunar hasta que no ore ni lea la Biblia. No leo la Biblia, ni he orado, no desayuno. Que se pierda el desayuno. Pero no voy a comer el desayuno hasta después de haber orado yo y tener mi relación con Dios. ¿No sabe usted cuánto me ayudó eso? Yo quise hacer un negocio con cierta persona. Me pasó con Marisa, pero no en ese sentido, sino en otra cosa. En el primer caso quise hacer un negocio de que si alguien me encontraba violando mis reglas, yo le iba a dar cierta cantidad de dinero. Nadie quiso hacer el trato conmigo. Una vez lo quise hacer con Marisa, fue para otra cosa, ya casado, fue para otro asunto. Si tú me encuentras haciendo esto, yo te voy a dar $50. Porque uno tiene que autodisciplinarse, buscar la forma de usted obligarse, porque la carne a veces no quiere. Bueno, en esa otra cosa me falló, porque Marisa dijo, no, esos son problemas tuyos, no me metas a mí en tu problema. Bueno, entonces yo fallaba y no sabía quién pagarle los $50. Tenía que pagármelo a mí mismo. Si Jehová no edificare la casa, hermano que me escucha, si Jehová no edificare la casa, está hablando de tu casa, está hablando de tu vida, está hablando de tus prioridades. Si Jehová no está, mire, que aún Moisés mismo, cuando Dios le dijo, yo te he escogido para liberar al pueblo de Israel, mire lo que él dijo. Muy bien, finalmente. Pero, porque Dios le había dicho, voy a enviar mi ángel, y Moisés dijo, un momento, el ángel no. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Dios primero, después Dios, y siempre Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto da la gloria a Dios? Yo aprendo mucho en la palabra de Dios mirando detalles de cómo, y estos detalles que yo veo en la palabra de Dios me sirven de ejemplo para ver detenidamente situaciones en las cuales si Jehová no hubiera estado, todo hubiera sido un desastre. Todo. Gracias a Dios que Él tomó control en muchas de las cosas que vemos en la Biblia. Porque si Jehová no está, podemos tomar el ejemplo de Elías, cuando es amenazado por Jezabel. Ella dijo, mañana a esta hora, y juró por sus dioses de ella, mañana a esta hora está muerto. Elías salió huyendo. Elías salió huyendo. Imagínese usted una situación como esta. Si Jehová no está, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Una situación en la cual no había salida. ¿Quién podía librar a Elías? Y él sabía que nadie lo podía librar porque no salió huyendo a otra ciudad. Salió huyendo y se escondió
en el desierto, en una cueva. ¿Quién lo podía librar? Pero apareció Jehová. ¿Cuánto alaban al Señor? Apareció Jehová. Y Jehová va a aparecer en tu vida. No importa lo que suceda, por muy difícil que sea la situación, Dios dice: yo estoy contigo, no te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué situación es aquella? Lo primero que vemos es la manifestación de Dios a través de un ave que le lleva pan y le lleva carne. Curioso, ¿no? Vemos la manifestación de Dios ahí. Dios sabe cuando usted tiene necesidades de comer. Dios conoce tus necesidades y no importa que te esconde en el desierto, más escondido en una cueva, Dios está ahí mirando cada uno de tus pasos. Amén. Aleluya. Yo aprendo mucho de la historia de Elías en ver la omnipresencia de Dios, y que si él no hubiese estado ahí en cada situación de Elías, pobre de Elías. Ahora, yo te quiero decir la razón principal por la cual Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí porque Elías era su hijo, no necesariamente por otra cosa. Dios conoce a sus hijos. Él te conoce a ti, sabe tu nombre, y puesto que eres su hijo, Él cuidará de ti. Dígalo fuerte conmigo: Dios cuidará de mí. Dígalo fuerte: Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí. Pero mira el caso de Elías, volviendo con Elías, qué difícil. Solo en aquel desierto, amenazado. Y mire usted, que no se nota que Elías está orando. Es Dios quien viene a su encuentro y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice: ¿por qué está huyendo? ¿Por qué te está escondiendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él, en su afán, porque Elías era se trata de uno de esos hombres que tienen ¿cómo decirlo? Ese amor por Dios, esa entrega por Dios, ese fanatismo por Dios. Como hay hombres, y puedo mencionarle uno de ellos como Nahum Rosario, que es un hombre, una entrega por Dios, un fanatismo por Dios. Él vigila no solamente por su propia vida, él vigila que toda la iglesia vive en santidad y en comunión con Dios. Él se ha encontrado muchos enemigos por defender la iglesia. También yo me he encontrado muchos enemigos y sigo encontrándome enemigos por defender la santidad de Jehová, por defender su iglesia, por defender a sus hijos en santidad. Porque supone que un buen padre está vigilando por el bienestar de sus hijos, de su congregación. Y eso es ofensivo para mucha gente. Ese fanatismo. Recuerdo que alguien hace como 5 años me dijo: Juan, yo sé lo que a ti te pasa. Yo sé lo que a
sucede a ti es que tú eres radical por Dios. Tú eres muy radical por servir a Dios. Y eso hace que tú estés enteramente, en todo tiempo, defendiendo la causa de Dios, defendiendo su iglesia, defendiendo el rebaño. Me quedé callado, pero dije, bueno, este descubrió uno de mis debilidades. ¿Cuántos están aquí? Mis debilidades. Porque hay gente que no le importa nada. A ellos lo que le importa es llenar la iglesia y predicar mensajes que sean atractivos, donde todo el mundo hace lo que le da la gana en la iglesia porque no hay orden ni disciplina. Aquí manda la gente y todo el mundo. No hay nadie que ponga a alguien en su lugar. Y Dios no quiere una iglesia de solo. Yo quiero una iglesia que cumpla su voluntad, la suya, no la nuestra. La suya. Dije la suya. ¿Qué haces aquel día? El celo por Jehová. Tuve celo. Tuve celo por ti. El único profeta que ha quedado soy yo. Porque dice, me duele que el único profeta que ha quedado soy yo. No hay más profeta. Le dolió. ¿Dónde están los profetas? Solo yo. Y yo veo pastores que se hacen la misma pregunta frente a lo que está pasando en el mundo. ¿Y los demás dónde están? En la República Dominicana hay pastores bien serios que se hacen la pregunta: ¿dónde están los demás? Y Dios le contesta a Elías y le dice: Elías, no estás solo. Me he reservado 120,000, ¿no? ¿Cuánto fueron? 120,000, 700. Me he reservado 700 sacerdotes, 700 profetas para mí. Elías no sabía dónde estaba. Quizá cada cual estaba huyendo o escondido, pero era profeta de Jehová. Lo que yo admiro es cómo Dios se hace presente y cómo Dios mantiene una comunión íntima con aquellos que le siguen, aquellos que valoran el estar con Él, aquellos que valoran este texto que dice: si Jehová no edificare la casa, todo es en vano. Y yo te quiero decir que esta noche que te tiene a Dios lo tiene todo. Todo lo que necesitamos es a Dios. A Dios. A Dios. A Dios. No importa lo que pase. Con Dios es suficiente. Diga conmigo, con Dios es suficiente. Si uno se puede pensar en la situación de Israel en Egipto, uno no le ve salida. Todo estaba tan oscuro, tan difícil para los israelitas. Pero Dios tomó una mujer para comenzar una obra grande con Israel. Lo encontramos en número 26. Número 26, 59. Jocabed. Esa mujer maravillosa. La mujer de Harán se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Estaban en esclavitud. Esta dio a luz
de Arán a Aarón y a Moisés y a María, su hermana, Jocabed. Y Jocabed en Egipto nació allí. En Egipto, recuerden que Israel estuvo en Egipto 400 años, fue mucho, 400 años en Egipto. Y la situación en Egipto era difícil. Si no es por Jehová, ¿qué hubiese pasado con los israelitas? Ella vivió en un mundo de carnalidad. Ella vivió en un mundo donde tanto los hombres como las mujeres vivían más bien para satisfacer sus deseos carnales. Prácticamente vivían como bestias. Por mucho tiempo sucedía y pasaron muchos años después, aún durante el Imperio Romano, que una mujer le nació un hijo y suponiendo que no lo quería o que fue un hijo no deseado, ¿cuántas veces se llegó a ver que ellas daban a luz al hijo y lo botaban? Lo dejaban en cualquier monte. Ese era el mundo de aquel tiempo, cuando Jocabed vivían como bestias. Los egipcios tenían dioses, muchos dioses, tantos dioses, que Dios tuvo que venir a castigarles con sus propios dioses, porque había tantos dioses. Para ellos las moscas eran un dios, adoraban a Dios mosca. Cada uno de esos insectos que usted ve, Dios usó sus propios dioses para castigarlos a ellos. Y luego Dios decir: yo soy el Dios de Israel, yo soy el único Dios. Y todos los dioses, a través de las manifestaciones que hubieron con Moisés, todos los dioses fueron pisoteados. El dios mosca, el dios rana. Todos. Por el poder de Dios. Ya conmigo, por el poder de Dios. Ahora, eran carnales, tenían dioses por donde quiera. Pero una cosa que comenzó a pasar en el pueblo de Israel fue que comenzaron a descuidarse ellos de la obligación que tenían hacia Dios. Comenzaron a contaminarse con los egipcios. Estaban más dedicados a cumplir con la obligación que le imponía el Estado. En su esclavitud no tenían libertad para reunión, trabajaban duro, tan duro que no le quedaba fuerza de reunión ni para adorar a Dios. El mundo que le tocó a esta mujer vivir y a Moisés fue un mundo muy duro. De hecho, los egipcios llegaron a odiar a los judíos de una forma exagerada. Podemos leer en Éxodo 1:6 para que tengamos un panorama de lo que pasaba allí. Éxodo 1:6. Y murió José. Recuerden que José llegó a ser el segundo en el mando en Egipto y fue un tiempo en que le fue bien a los israelitas. Pero murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, claro, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Sigan.
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ese era un peligro. Este rey vio un peligro inminente. Ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, se vaya de Egipto a una tierra diferente. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón. Imagínense usted, el nombre de una culebra, el nombre que para ellos era un dios, el dios Pitón, y Ramasés. Sigamos. Pero cuanto más los oprimían a los israelitas, tanto más se multiplicaban. Era un misterio esto. Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Esta es una historia muy conocida por nosotros, pero vale la pena reconsiderarla esta noche. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, esas eran las principales a nivel nacional, la jefa: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, es decir, si es varón, mátenlo, y si es mujer, déjenla que viva. Pero las parteras eso es lo que había dicho en el pasado aquí, mientras pongo la palabra, que la gente tiene una idea de que solamente los israelitas tenían conocimiento del Dios de Israel. No, Dios se dio a conocer en el mundo entero, aparte de que Israel fue escogido. Miren esto. Pero las parteras temieron a Dios. Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Por qué preservaron la vida de los niños? Porque temían a Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y ya no estaban tan oscuras, tenían temor de Dios. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Las parteras respondieron a Faraón: es que las mujeres hebreas no son como la egipcia, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Cuando una partera quiere venir, ya dio a luz, ya se sabe qué fue lo que dio a luz. No pudieron matarlo mientras se estaba realizando el parto. Ya había parido. Y Dios hizo bien a las parteras. Miren qué cosa, Mire usted, es interesante. Si uno se pone a leer esto y a meditar un buen rato, se da cuenta que hay mucho que sacar aquí. Y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a la familia. Sigamos aquí, dos o tres versos más.
Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, es decir, hubo una nueva orden. La nueva orden que el rey dio fue esta: echar al río a todo hijo que nazca. La partera me están diciendo que no pueden. Ok, echen al río todo varón que nazca, me lo echan al río. Y a toda hija preservar la vida. Sigamos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, esa palabra es bueno enfatizar aquí, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, es decir, viendo que tenía futuro, que era importante, viendo que no era un niño cualquiera, no es simplemente por ser lindo, ¿ok? Esa palabra en el original tiene otro tipo de fuerza, en el sentido de que ella vio que ese niño era un niño que traía algo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Sigamos. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, Moisés era robusto, me imagino que se iba a descubrir en cualquier momento cuando llorara. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó. Mire usted lo que hace esta mujer para cuidar a su hijo. Ella toma la decisión. Como que no se ve que ella consulta con el esposo ni nada. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo ¿qué? Puso en un carrizal a la orilla del río. Una de las cosas que estamos mirando en esta lectura es, número 1, que el problema de Israel vino cuando llegó un nuevo rey que no conocía a José. Se acabó la paz. Los comisarios pusieron más carga. Comenzaron a matar a los niños, a los varones. Y yo te voy a decir una cosa: el mundo de esta mujer no era diferente al que nosotros estamos viviendo. Estas mujeres vivían prácticamente en esclavitud, las mujeres. Y quiero aquí en esta noche aprovechar para decir que hay muchas situaciones que se dan ahora mismo que se parecen mucho a la situación que vivían estas hebreas. Mujeres que viven en esclavitud, mujeres que viven en esclavitud hoy, en su propia casa. Hoy se dan situaciones en las cuales, si una mujer tuviera la oportunidad de abandonar a su marido, lo hiciera. Hoy se da el caso de niños que viven en esclavitud, en el sentido de un hogar donde la pareja vive peleando, un hogar lleno de contienda y rencores. Hoy vivimos en una situación donde se dan muchos niños que matan al nacer. Todo eso se parece un poquitito a ese mundo. Ahora, volviendo a esta mujer, otra vez podemos ver el éxito que ella tuvo al esconder a su hijo. Dios estaba en todo esto. Dios estaba en todo esto. Una de las cosas que vemos en esta mujer es que a pesar de lo que estaba pasando, y es lo que quiero que usted sepa, mujeres, aquí en esta noche, que no importa lo que usted esté pasando, como en el caso de esta mujer, usted no debe rendirse. Otra vez lo digo, usted no debe rendirse. Recuerde que el pasaje que estamos leyendo en esta noche
Jehová no edificare la casa, en vano está que usted esté peleando, esté regañando para atrás. Es en vano. Ponga a Dios en primer lugar y Dios va a pelear por ti. No se dio por vencida, preparó una arquilla. Es interesante ver que de todas las mujeres, la única que yo veo que preparó una arquilla fue esta mujer. Las otras no lo hicieron. Pudieron haber salvado a su hijo, tal vez de alguna forma hubiese pasado lo mismo, quién sabe. Estas dos se dio por vencida. Escúchame, mujer, en esta noche, no te des por vencida. Es más, la que me está mirando a través de internet, no siga llorando más por ese marido. Entrega tu causa a Dios. Pon a Dios en primer lugar. Haz que Dios trabaje por ti. Seca tus lágrimas. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano son tus rabietas y tus lágrimas. A menos que las lágrimas no sean orando delante de Dios. Qué diferente. Preparó la arquilla, la puso en el río. La Biblia no da ciertos detalles, pero yo me imagino que la arquilla estaba en un lugar donde, sí, ellos sabían que la hija del rey se bañaba aquí, parece. Tenían que tener un conocimiento de eso. Y usted sabe que en el río muchas veces hay lagunas que son tranquilas. Y me imagino que eso fue puesto allí no en aguas que tenían corrientes, sino en un agua más o menos tranquila. Y yo me imagino que la arquilla tenía alguna soguita para que no se fuera lejos el niño. A la arquilla posiblemente estaba amarrado con cordel bien largo. Yo creo que ella tuvo todo ese cuidado para con su hijo. Y ya sabemos la historia. ¿Por qué usted cree que esta mujer hizo eso? Ella obró de acuerdo a ese sentir espiritual que Dios le dio, esa revelación que eso tenía que bajar del cielo. De hecho, cuando uno lee la historia de Moisés, uno se da cuenta que esta mujer educó, aunque estaba en el palacio del rey, ella se veía con su hijo. Y de alguna manera ella educó a su hijo para que tuviera temor de Jehová. Puso a Dios en primer lugar. Pero al mismo tiempo vemos a Moisés educado en el Palacio Nacional, educado en el mejor colegio del país, comiendo la mejor comida, vistiéndose como príncipe, teniendo una educación a nivel de rey o de emperador. Ajá. Se había mezclado con la clase más alta de Egipto. Pero ¿sabe qué? Sus maestros no pudieron borrar de la mente de que Jehová era el Dios de Israel. No pudieron borrar. Me acuerdo que siendo yo jovencito me tocó vivir en otra ciudad. Papá me envió a estudiar en otra ciudad, a un colegio privado. Me acuerdo que me tiraron una trampa un día. No voy a explicar esto para no ser largo. Me tiraron una trampa. Por poco caigo en la trampa. ¿Sabe por qué yo no caí?
era para que yo hiciera algo que no era legal. Y lo que me vino a mi mente fue mi papá. Y yo dije, papá no haría esto. Es más, si mi padre supiera que yo, a propósito, ahí en esto que me está proponiendo, a él no le gustaría. Y solamente, el papá posiblemente nunca se hubiese dado cuenta. Pero una de las cosas que yo tenía como guianza era mi padre. Mi padre haría esto, mi papá estaría de acuerdo con aquello. Y si yo en mi mente estaba consciente que mi papá no estaba de acuerdo, yo no lo hacía. Y gracias a Dios que lo que me propusieron yo no caí, porque la cosa resultó desastrosa. Todo porque yo me acordaba de papá, leyendo su Biblia y orando a Dios. Óyeme, mujer que me escucha, óyeme, hombre que me escucha, que de algo se acuerden tus hijos cuando ya no estén en tu casa, y es de ese devocional, ese hombre orando, esa mujer orando y leyendo la Biblia. Cuando él salga lejos, se va a acordar de su papá y su mamá, que pusieron a Dios en primer lugar. En primer lugar. Hay una historia que yo he contado aquí más de una ocasión. La voy a volver a contar. Que habla de la importancia de enseñar al niño los caminos del Señor. El comunismo casi se adueña del mundo. Y uno de los jefes de Rusia se llamaba Nikita, creo que el nombre se pronuncia Khrushchev, algo así, Nikita Khrushchev. Y el comunismo estaba en su máximo esplendor. Había cristianos, grupitos, aquí y allá, escondidos. Había un grupo que se reunía en la playa, a orilla del mar. Aparentaba que estaban en el mar ahí nadando, pero era un grupo de creyentes que se reunía antes de la caída del sol y oraban y leían un trozo de la Biblia. Un periodista a escondida estuvo en uno de esos grupos y descubrió que Nikita Khrushchev de vez en cuando se reunía allí con uno de esos grupos. Y una de las cosas que él escuchó decir a Nikita Khrushchev fue: yo estoy orando para que Rusia regrese otra vez a los caminos del Señor. Y él escuchó que Nikita Khrushchev dijo: no puedo olvidarme las veces que mi madre me llevaba a la escuela dominical de la iglesia y nos hacían memorizar salmos de la Biblia. Usted sabe muy bien que a Nikita Khrushchev le dieron un golpe de estado porque se descubrió que realmente él no era comunista, o quizá en sus iniciales de juventud se metió en eso, pero finalmente regresó a los caminos del Señor simplemente por una madre y un papá que se dedicaron a llevarlo a la escuela dominical cada domingo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y podemos ver a Moisés allí en el palacio, escuchando, y él por dentro decir: mi mamá me enseñó algo mejor que lo que estoy escuchando. Mi mamá me enseñó algo mejor que lo que estoy escuchando. Mi mamá me enseñó algo mejor que lo que estoy escuchando. Que cuando tus hijos vayan a la universidad, se acuerdan que tu mamá y tu papá
te enseñaron algo mejor que lo que está escuchando. Te enseñaron valores, te enseñaron vergüenza, te enseñaron dignidad, te enseñaron cristianismo. Porque no te repito, si Jehová no edificare la casa, en vano está los niveles académicos, los doctorados, de nada va a servir, porque realmente, por eso es que tenemos tantos abogados sin vergüenza. ¿Sí? Porque lo que hicieron fue educarse para robar más. Miren lo que dice Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire usted, renunció a la ciudadanía, renunció a la ciudadanía. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire, cuando a alguien se le mete a un muchacho por dentro, en su conciencia, en su corazón, no hay nada, ni el diablo se lo puede robar. Y mucho más cuando es el papá y la mamá que le meten eso, que le meten, aleluya, la palabra de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué no tenía Moisés? Todo. Se podía poner el brazalete más caro que le diera la gana. Podía estar con las mujeres más hermosas de Egipto y de otros países. Podía tener la casa más hermosa de Egipto. ¿Qué no pudiera tener Moisés? Pero eso que sembraron dentro de él, que sembró su mamá y su papá, principalmente su mamá, eso que sembraron dentro de él le hizo escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado. ¿Cómo? Teniendo por mayores riquezas. Hermano que me escucha, apunte eso. Porque yo veo que hay muchos cristianos que rehúsan sufrir por Cristo. Mire el ejemplo de él. Mire el ejemplo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ya leímos de ella, de la mamá, que por fe hizo lo que hizo, pero de libro estamos leyendo aquí. Porque tenía puesta la mirada en él. Moisés tenía puesta la mirada en él. ¿A usted no le parece que Moisés sabía mucho más de lo que estamos imaginando? ¿De cuál era el error? ¿Qué tanto sabía Moisés? Parece que le enseñaron bien de que servir a Dios traiga galardón mucho más sublime que cualquier cosa en esta tierra.
se ve que él tenía confianza en un galardón de tanto valor que estaba dispuesto a ser vituperado, a ser maltratado, a dar su vida. Y si Moisés en el Antiguo Testamento estaba dispuesto a eso por el galardón, ¿qué pasa con los cristianos de hoy? Proverbio 22:6. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A mí me es difícil, personalmente hablando, me es difícil vivir en el mundo. Yo no sé lo que es vivir en el mundo. Yo no sé qué es eso. Yo toda mi vida he estado en el Evangelio. Toda mi vida. Ser arrastrado se le hace bien difícil al diablo. En el caso de mi vida. Porque no solamente se trata de tener a Cristo en el corazón, hay unas costumbres que vienen con uno. Hay una manera de ser que ya uno está adaptado a esa manera. ¿No hay forma? ¿Cuántos están aquí? No hay manera. Y lo mismo yo puedo decir de otra persona, como mi esposa Marisa, que se crió en el Evangelio y no conoció otra cosa. Pudo conocer otra cosa por las cosas malas que le pasaron en su niñez, pudo haberse desviado. Pero si una cosa ella vio en su mamá fue su entrega al Evangelio, y si una cosa hizo Marisa fue que a pesar de sus problemas, ella encontró refugio en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay refugio en la casa de Dios. Hay refugio en la casa de Dios. Hay refugio en la casa de Dios. ¡Aleluya! Y vemos que esta mujer, por fe, le dio Dios al mundo a un libertador, liberó al pueblo de Israel con la fe de esta mujer. Interesante cómo Moisés, como leemos, mientras va creciendo y se hace adulto, comienza a identificarse con el sufrimiento del pueblo de Dios. Comienza a identificarse con el sufrimiento del pueblo de Dios. Yo creo que usted sabe la historia de aquel día cuando él vio a un egipcio golpeando a un esclavo, a un israelita, y él intervino y mató al egipcio. A veces Dios nos llama. A veces Dios nos llama, aunque no estoy hablando del llamamiento de Moisés todavía. Y cuando nos llama para un ministerio, queremos arrancar, seguir y hacer cosas que el Señor no nos ha mandado, olvidándonos que si Jehová que te llamó no es el que construye la casa, en vano tú estás haciendo lo que estás haciendo. Posiblemente Moisés mató al egipcio pensando que se iba a ser famoso entre su pueblo, pero Dios no estaba allí. Dios no fue quien dio la muerte de ese egipcio. Fue en la carne para identificarse con el pueblo. Y otra vez venimos con el versículo: si no es Jehová que lo hace, no te muevas. Hay personas que posiblemente lo he llamado para un ministerio, para ser profeta. Dios me llamó para ser
hace el profeta y comienza a hablar disparate, comienza a hablar cosas que Dios no le está diciendo. Está agarrando su ministerio antes de tiempo. Es como muchas veces me llamaron a ser pastor y entonces la persona comienza a hacer cosas de su cuenta sin esperar el tiempo de Dios. Sin esperar el tiempo. Hay un tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo para esperar. Él intervino, mató al egipcio. Hubo otra disputa, aparte de eso. Si me lo buscan, Éxodo 2, Éxodo capítulo 2, 13 en adelante. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y otra vez se metió en lo que no le importaba. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió: oye, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros, los hebreos? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Yo no sabía que alguien había visto que yo había matado al egipcio. Sigamos. Oyendo Faraón acerca de este hecho, porque siempre hay un chismoso, siempre hay un chismoso, siempre hay un mediche. ¿Quién sabe si el mismo hebreo fue que lo denunció? Enojado porque ¿por qué viene a jugarme a ver? Siempre hay alguien que te va a vender. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Mire usted, por poco se echa a perder el plan de Dios. Por Moisés no estarse quieto y esperar. Porque yo creo que ya Moisés alguna idea tenía del llamado de Dios. Alguna idea, porque la manera como leemos los versículos de su temor a Dios y su dedicación a Dios, está dispuesto al vituperio por el galardón. Eso dice mucho. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Salió huyendo. Ahora miren el 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, salió huyendo. Se fue a pastorear las cabras, las ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb. Hasta Oreb. ¿Monte de quién? Dios. ¿Verdad que Dios es reconocido en toda parte? Había un lugar llamado Oreb, monte de quién? Monte de Dios. Sigamos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no desaparece? El fuego sigue intacto, la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. En medio del fuego Dios lo llama. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra, ¿qué?
tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel, le está diciendo Dios a Moisés, que ya vimos hace un rato que Moisés se identificó con el dolor del pueblo. Y ahora viene Dios y le dice que él también. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios está hablando con Moisés, dándole una buena noticia. Éxodo 3:9. Muy bien, vamos a Éxodo el 10. Sigamos en el 10. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios lo está invitando. Entonces Moisés respondió a Dios y le dice, ¿y quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dejémoslo ahí, antes del 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermano, yo estoy seguro que si Dios lo llama en aquel momento que Moisés mató al egipcio y le llamó la atención al otro hebreo, Moisés hubiese estado dispuesto a decir, heme aquí, dispuesto a estar. Pero el hombre sufrió una distinción tan grande con que Faraón lo quería matar, con que fue descubierto. El ánimo de Moisés se fue al piso. Y en un momento dado, es decir, el hombre que estaba dispuesto ahora no está dispuesto a nada. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabe qué es lo que Dios está esperando de ti? Voy a cerrar mi Biblia, pudiera seguir, porque es mucho. Dios está esperando de ti y de mí y de todos nosotros que nos sintamos sin fuerza, que no podemos nosotros mismos, que por más que le hacemos fallamos, tratamos aquí fracasamos, tratamos allá, aleluya, y pensamos que Dios va a venir a felicitarnos, está haciendo buen trabajo, sigue ahí, y Dios está esperando que nos humillemos delante de Él y le digamos, Señor, realmente yo no soy nada. Eres tú quien tiene que edificar la casa, porque en vano yo estoy edificando. Edifícala tú. Usted que está peleando por cosas, no hay que hacer guerra mal. Pero hacer guerra espiritual tiene su nivel. La guerra espiritual tiene que hacerla
luego de que hayamos sido humillados delante de Dios, sepamos que no somos nada, y que Dios tiene el control. A veces estamos en guerra pensando que tenemos el control. Fuera en el nombre de Cristo, diablo, fuera. Y estamos en la carne porque no estamos humillados. Si Dios primeramente tiene que estar dentro de nosotros para que la guerra pueda funcionar. Si Jehová no edifica la casa, podemos evangelizar, literatura, pero sí, el Salmo dice que con lágrimas, hay un Salmo que dice que con lágrimas vamos a regresar trayendo que las gavillas, gimiendo, poniendo al Espíritu Santo adelante, diciendo: Espíritu Santo, muévete tú. Porque ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo que convence de pecado. Espíritu Santo, muévete tú. Trata con las almas, redarguye, reprende, de tal manera que cuando yo vaya, ya todo esté listo, simplemente a recoger la cosecha, porque tú has hecho la obra. Señores, hermanos que me escuchan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Pongámoslo aquí. Padre, gracias por tu palabra. Que nos humillemos delante de ti, Padre. Que reconozcamos tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y saber que si tú no estás, no vale la pena hacer nada. Que por tu espíritu que las cosas se hacen, es por tu poder que se realizan los milagros, es por tu poder que las almas vienen, es por tu poder que tenemos la victoria. Yo no sé si hay una persona aquí que lo visita y necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo te quiero ayudar con la oración. Pasa aquí conmigo para que reciba a Cristo como tu Salvador personal. ¿Hay alguien? Muy bien. Esta es mi oración final. Levanta tus manos. Padre, tu pueblo está santificado en esta noche. Ha venido para escuchar tu palabra y yo declaro tu poder sobre cada persona. Declaro que cada mano levantada recibe ahora mismo poder y fuerza espiritual para sanar a los enfermos y liberar a los que están atados. Yo declaro que van llenos de sabiduría y de poder mediante el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fuerte. Los quiero un montón en el nombre de Jesús.